Latinidades, afinidades, y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Latinidades, afinidades, y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. Buenos días, México. Desde el estado de Nuevo León, donde vibra y refulge la cuarta transformación, les damos la bienvenida a quienes nos acompañan en esta nueva emisión de Latinidades. Gracias por estar aquí. Para muchos, un abismo es un peligro, por lo que no avanzan, se frenan. Para otros, un abismo no los detiene. Ellos ven el abismo como elevación, como bien dice Friedrich Nietzsche en Así hablaba Zaratustra. Este es el caso de quien hoy nos hace favor y el gusto de acompañarnos. Flavio Sosa, gracias por estar aquí este día. Muchas gracias. A propósito del abismo, en Oaxaca existió a principios del siglo pasado un personaje que se llamó Ricardo Flores Magón, que contribuyó de manera central para las transformaciones que ahora vive nuestro país y que se vivieron en el siglo pasado. Él es ejemplo de tenacidad, de claridad político-ideológica. Él es ejemplo de una posición que nosotros debiéramos de tomar siempre como referente. Me refiero a don Ricardo Flores Magón, y él hablaba también del abismo. Él leía a Nietzsche y decía que el abismo no nos detiene, el agua es más bella despeñándonos, decía don Ricardo. A propósito del abismo, me da mucho gusto estar contigo, me da mucho gusto estar con Latinidades. De verdad es un placer saludarles desde Oaxaca, California. Somos Oaxaca, pero también somos California. Estamos reconquistando para nuestro país los Estados Unidos. Nos arrebataron Texas, Arizona, Nuevo México, California, pero nosotros lo vamos a reconquistar. Estamos conquistando culturalmente los Estados Unidos. Nuestros valores, nuestras costumbres, nuestras tradiciones están ahí presentes, y por eso de broma decimos somos Oaxaca, California. Estamos a la orden, querido. Qué gusto saludarte desde hace mucho tiempo. Pues mira, Flavio, yo creo que los abismos ahorita que mencionaste parecen que son parte inseparable de tu camino, un camino con peligros y sin sabores. Ahorita donde estás y que puedes ver hacia atrás, ha valido la pena. Con todo este trajinar, todo este esfuerzo, sacrificio, incomprensión, ingratitud, traiciones, abusos, de lo que, híjole, de veras. Yo recuerdo cuando yo supe de ti por medio de la prensa, que la tenías totalmente a favor, ¿eh? Estoy riendo, sí. Claro. Que te odiaban. Bueno, yo estoy aquí en un estado totalmente derechango, como lo que es Nuevo León, y por eso me doy el gusto de decir que aquí refulge la cuarta transformación. Y me tocó ver que estando en restaurantes o cafés se mencionaba tu nombre o la situación de Oaxaca en su momento, y que hubiera gente aquí, incluso gente que sabía yo quiénes eran, cómo se llamaban y todo, y sin ser amigos, que decían, no, a ese tipo yo lo agarraba y lo dejaba pelón y lo mataba y le hacía, y yo decía, wow. Para que veas tú qué tan popular eras en ese entonces. Y luego nos enteramos de esa bajeza, porque fue una bajeza haberte invitado a dialogar allá a Gobernación y utilizar eso como pretexto para tenderte una celada y detenerte, algo equivalente como fue, me imagino, a lo que le pasó a Emiliano Zapata, que se le invita a una reunión y ahí lo acribillan. Bueno, pues a ti lo que se te hizo fue
una invitación para que tú fuiste, pues obviamente si te están invitando, están en un proceso político de negociación y la Secretaría de Gobernación, que es la que se encarga precisamente de resolver este tipo de situaciones en nuestro país, te hace una invitación, pues tú vas, pues obvio, pues te interesa que se llegue a un acuerdo y nada, es un truco nada más para poderte detener, porque sabían que se iban por ti allá cuando iban a poder, no había forma, se arriesgaban a muchas cosas y entonces te detienen y te meten a un penal de máxima seguridad, donde te tienen, creo que como 10 meses, y un año y medio después, contando obviamente esos 10 meses, sales y te declaran libre. Independientemente que eras inocente, en cualquier momento que pasó, y que esto fue vamos, te robaron un año y medio. Esos desgraciados te robaron un año y medio. Esos cucarachos que debieron de haber pagado ellos con cárcel, precisamente esa ilegalidad a la que te sometieron, simplemente porque te tenían miedo a lo que tú estabas organizando en Oaxaca y lo que estaba pasando. ¿Cómo, viendo todo esto desde ahorita, todo lo que ha pasado, lo que hiciste antes, lo que estás haciendo ahorita, ¿ha valido la pena? ¿En algún momento no has dicho, saben que ya, mejor ya, me voy a mi casa, me voy a tratar de conseguir un trabajo como todo mundo, me caso y llevo una vida familiar normal, lo que le llaman normal todo mundo, aunque no necesariamente sea así? Me dedico a ir al cine, a jugar al dominó, a llevar una vida así, como todo mundo, ¿no? ¿Ha habido algún momento dado un cuestionamiento así de tu parte? Mira, Héctor, yo quisiera destacar que desde mi punto de vista, el 2006, la lucha que vivió Oaxaca en el 2006, hubo quien la caracterizó como la primera revolución del siglo XXI, que fue un poderoso movimiento social, político, que cuestionó las formas de hacer política, que cuestionó el arte en ese momento en Oaxaca, que cuestionó el andamiaje jurídico que nos oprimía, y digo nos oprimía porque en ese momento tenía Oaxaca el código penal más atrasado del país. La relación sociedad-gobierno, que esto es muy importante, una sociedad. Nosotros en el 2006 teníamos un gobierno priista en Oaxaca, y ese gobierno priista representaba el no cambio, representaba lo peor del sistema político mexicano, porque hasta ese momento el PRI gobernaba Oaxaca desde hacía más de 70 años, o sea, era un gobierno que tenía más de 70 años en el estado con distintos personajes al frente. Entonces, representaba lo peor de la clase política mexicana y hubo prácticamente una revuelta popular que cimbró el estado de Oaxaca, el sur de México y una buena parte de Latinoamérica lo tomó como referente. Y tuve el honor de participar en esa gesta popular democrática. Pero yo creo que era lo que estaba pasando en Oaxaca de junio a noviembre del 2006, era el anticipo de lo que podía pasar en el país si había un fraude electoral en el 2006. Como que Oaxaca le estaba diciendo a México y al mundo, no jueguen con fuego porque esta sociedad está dispuesta a rebelarse. Era como un anuncio, como un anuncio. Sin embargo, reprimen a sangre y fuego a Oaxaca y sacan al ejército a la calle. Es decir, lo que sucedió en Oaxaca fue como el ensayo autoritario militar para sacar posteriormente el ejército a la calle y así poder Calderón echar a andar un modelo de gobierno que se convirtió en un modelo de negocio. Es decir, el narcogobierno de Felipe Calderón, dirigido por el señor Genaro García Luna, experimentó en el Oaxaca de junio a noviembre, que fue el Oaxaca foxista, y luego finalmente con mi encarcelamiento en una cárcel de máxima seguridad,
experimentó la mano dura como una forma de hacer política. Porque hay que decirlo, en los últimos meses del gobierno de Fox, que fue cuando se desarrolló la revuelta popular oaxaqueña, García Luna ya tenía los controles de la policía y era un gobierno tan débil el de Fox que Calderón ya estaba presionando, como nos lo dijeron en la Secretaría de Gobernación, para que le dejaran la casa limpia. Oaxaca fue para el Estado mexicano y para el narcogobierno de Felipe Calderón, resultó un experimento para la mano dura. Por eso es, Felipe Calderón toma protesta el 1 de diciembre, con toda la protesta que hay en la Cámara de Diputados. A mí me encarcelan el 4, me mandan una celda de máxima seguridad. Me encarcelan el 4 de diciembre y a los 15 días me mandan a una celda de máxima seguridad. Y por allá, por mediados de diciembre, Felipe Calderón se expone una casaca de militar y saca el ejército a la calle. La mano dura. No tenía otra forma Felipe Calderón de echar a andar un gobierno que políticamente ya lo conocemos y económicamente estableció un modelo de negocios mediante el cual se asoció con el crimen organizado para, entre comillas, controlar este país, para asesinar a cientos de jóvenes, a miles de jóvenes a lo largo y ancho del país. En ese momento nuestro país tenía lo que se llama un bono demográfico. La mayoría de la población era joven. Y luego entonces mandaron a los jóvenes a la muerte. Fue como lo plantea Valenzuela, este teórico del Colegio de la Frontera Norte, un gobierno juvenicida. Jóvenes sicarios, jóvenes policías, jóvenes militares, jóvenes consumidores de drogas muriendo en la calle, matándose unos contra otros y además jóvenes asesinados por un sistema que no les dejó más caminos que el sicariato, la calle, los Estados Unidos en busca de la migración. Entonces, ese es el momento que nos tocó vivir en el 2006 aquí en Oaxaca, una poderosa revuelta popular. Yo voy a dar a la cárcel a una celda de máxima seguridad. Almoloya tiene 20 celdas de máxima seguridad. Estuve primero en la celda 13, luego después me parece que en la celda 6. Estuve 10 meses en Almoloya, luego 8 meses en una cárcel de Cuicatlán, Oaxaca, 18 meses preso. Y por cierto, a propósito de Nuevo León, que yo quiero mucho, tengo amigos muy entrañables ahí en Nuevo León, querido Héctor, déjame decirte que estando preso, la primera comunicación escrita que yo recibo, un preso de Almoloya tiene derecho a recibir una carta como al mes le permiten escribir una carta, como al mes de que está internado. Antes no le permiten ni recibir ni escribir cartas. Sin embargo, como a los 20, 25 días, estaba ya en máxima seguridad cuando llega una escolta del penal, cosa que fue era muy raro, porque siempre te saca un custodio, llega y me saca de la celda y me dice, pregunto yo a dónde me llevan. Al salir de tu celda tienes derecho a preguntar a dónde te conducen. Ya te dicen, vas al patio, vas a la unidad médica, vas a juzgados, es la respuesta muy escueta. Y a mí me dicen, vas a la zona de cubículos. Pero me llamó la atención que los tipos que me sacaban alguno de ellos llevaba estrellas en el hombro, era un alto oficial, porque en Almoloya hay 3 tipos de seguridad: la seguridad ordinaria, el ejército y una como guardia privada que tienen ahí. Entonces son como 3 tipos de seguridad los que hay en Almoloya. Entonces en este caso era una escolta y el que estaba al frente traía estrellas de militar. Y le digo, ¿a dónde me lleva? Y se va a cubículos. Y llegando a cubículos me dice, ¿tiene usted una correspondencia?
yo me sorprendo mucho porque dije, ¿quién me puede escribir? ¿No? Y me pregunta, ¿conoce usted a la señora Tatiana Cloutier? Y le respondí, sí, es mi amiga. Tatiana Cloutier había venido a Oaxaca a intentar un proceso de mediación entre la APO y el gobierno federal. Tuvo algunas conversaciones con nosotros para intentar ese proceso de mediación y ella fue a hacer su trabajo a la Ciudad de México y estaba tratando de armar una mesa de alto nivel para que se buscara una salida justa al conflicto cuando me detienen. Yo tenía previsto reunirme con ella en la Ciudad de México. La charla ya no se da y pues Tatiana me escribe bueno, no fue propiamente una carta, sino en una tarjeta de esas de felicitaciones, es una tarjeta que tenía, recuerdo perfectamente, un frutero, la foto de un frutero, atrás de esa tarjeta me escribe que lamenta mucho lo que había sucedido, que espera que pronto salga libre y que ojalá se me juzgue con apego a derecho, me manda un saludo, que fue para mí un gran gesto de alguien que había conocido recientemente y estaba haciendo un esfuerzo porque se diera un diálogo de justicia, precisamente una ciudadana de por ahí de tu tierra, del mero norte, Tatiana Cloutier, que por cierto le mando un abrazo con mucho cariño y con mucha admiración y con mucho respeto para doña Tatiana. Entonces, la primera comunicación que recibí fue de una ciudadana de tus rumbos. Estoy preso ahí 10 meses y luego me trasladan a Oaxaca y finalmente resulto absuelto. Vaya, todo eso lo sé que lo dices muy fácil, pero qué complicado y qué difícil ha de haber sido, pues sobre todo que te agarraron de esa manera, no hubo ningún juicio, o sea, y cuando te agarran te acusan de todo, así como de chile y de manteca, todo lo que se les ocurrió. 14 delitos, sí. Yo no debía estar preso en una celda federal, en un penal federal, porque los delitos eran del orden, del fuero común. Sin embargo, inventaron, y no estuve preso solamente yo, estuvo mi hermano Eric Sosa estuvo preso en Matamoros, Tamaulipas, se lo llevaron hasta Matamoros. Mi hermano Horacio Sosa estuvo preso en Almoloya junto conmigo. Detuvieron a mi querido amigo César Mateos, compañero de lucha también, estaba preso en Nayarit. Mi primo Jorge Luis Sosa Campos se lo llevaron a Nayarit. Mi compañero de lucha, Ignacio, se lo llevaron a una cárcel oaxaqueña en los límites con Veracruz, una cárcel horrorosa, lo más horroroso que había en Oaxaca, lo llevaron a una cárcel en los límites con Veracruz. Oaxaca está distante de Veracruz, colindamos con Veracruz, pero estamos físicamente del centro de Oaxaca, del centro de Veracruz, estamos a unas 8 horas, 6 horas. Entonces lo llevaron a los límites con Veracruz a una cárcel, creo que se llama Cozolapa, ya me acuerdo. Ahí mandaron al Nacho, que era como mi brazo derecho, lo llevaron al buen Nachito, que ahora ya no está con nosotros, se nos adelantó, nos está apartando ahí un lugar en el cielo, y se lo llevaron para allá, lo torturaron, al igual que a César. César fue brutalmente torturado, al igual que Jorge. A mi hermano Eric, como nos detienen, a él lo detienen creo que en noviembre, a nosotros nos detienen en diciembre. A Eric en Matamoros, una señora que era directora del penal de Matamoros dio la orden para torturarlo y le inundaron su celda de drenaje durante los días de Navidad a mi hermano Eric en Matamoros. O sea, hubo toda la hazaña para aniquilarnos. Afortunadamente estamos por acá vivos y dando la lucha y seguimos acompañando al presidente López Obrador. Y bueno, en estos momentos tan difíciles, en que mira qué curioso, los narcos quieren acusar a Andrés Manuel de narco, sin fundamentos, solamente con la verdad, entre comillas, con reportajes mal hechos, sin pruebas, desde los Estados Unidos quieren señalar a nuestro presidente de narco
Ellos precisamente, que fueron socios, que establecieron esquema de negocios con el crimen organizado, ellos que inventaron esta guerra, ellos que se entregaron a las empresas transnacionales. Calderón es un empleado de Iberdrola, Cedillo es empleado de otra empresa transnacional con la de los ferrocarriles, que tiene que ver con ferrocarriles, y así ellos, la derecha precisamente quiere relacionar a Andrés Manuel con el crimen organizado, pero tengan la seguridad que los vamos a derrotar en el norte, en el sur, en el centro y en todo el mundo, porque pues eso no tiene fundamento y porque les vamos a ganar en las urnas, además pacíficamente. Mira, ahorita que estás mencionando eso, a mí también es algo que me indigna, me molesta de que los narcos más grandes de la humanidad te critiquen de narco, cuando todos sabemos que los narcos están allá en Estados Unidos. Ese es el cartel más grande del mundo, está en Estados Unidos. No solo los más grandes consumidores, sino también los más grandes narcotraficantes. Ellos no se dicen narcos, se dicen financieros. Esa es la diferencia. Pero son narcotraficantes. Lavan el dinero a todo lo que da y de vez en cuando, a veces, casi al finalizar un año, se dice que tal banco recibió una multa por manejar dinero cuestionable y les cobran a lo mejor $1,000 millones, sí, pero manejaron 30,000 o 50,000 a lo largo del año. O sea, es una burla. Como también se me hace ahorita que estás tocando el tema, una burla grave, el ataque que le están haciendo al presidente por el asunto de que reveló el teléfono de la corresponsal. Y lo que están diciendo, de que dicen, es que en el país donde más peligra la vida de los periodistas es en México. Yo les digo, a ver, bola de hipócritas, es en Gaza, precisamente es en Gaza. En México han dicho que a lo largo del sexenio han fallecido más de 40 periodistas, en Gaza los han matado en menos de un mes y medio, y ahí los mata la fuerza estatal, es el Estado de Israel, va por ellos los matan a través de sus fuerzas militares y fuerzas especiales. O sea, no hay que un grupo criminal los esté eliminando, los mata el gobierno de Israel. Y ahí está matado más de 30 y 40 y tantas personas, ahí, periodistas, incluso a sus familias, de Al-Mayadin, con el que también vamos a estar próximamente para denunciar esta situación, que no comenta nadie de los medios occidentales, que son medios hipócritas y falsos. Bueno, ya me hiciste hablar, cuando aquí el que tienes que hablar eres tú. Flavio, ¿qué sentiste? Y nunca, dijiste ahorita tú, fíjate, fueron torturados, ¿a ti te torturaron? ¿Te hicieron algo? Bueno, lo que pasa es que estar en una celda de máxima seguridad, Pues ya es una tortura, pues claro, es una tortura. Sí, es una tortura, pero la cárcel es brutal porque es una cárcel de exterminio. Esa cárcel tiene como objetivo hacerte sentir basura. Esa cárcel tiene como objetivo borrarte el nombre. Tú no eres un nombre, eres un número. Yo era el 1801. Nadie te llama por tu nombre. Esa cárcel tiene como objetivo aniquilarte, quebrarte, doblarte. Eso es el objetivo de esa cárcel. Estás aislado a las 24 horas. Yo estuve solamente 10 días en lo que le llaman Centro de Observación y Clasificación COC, e inmediatamente me trasladaron a la zona de máxima seguridad. Te decía, son 20 celdas donde precisamente donde vimos que se fugó el Chapo Guzmán, las imágenes estas de la supuesta fuga, ahí en esa zona yo estuve preso. Me parece que el Chapo se fugó de la 20. A mí me tocó estar preso en la 13. Y en ese momento estaban, de los 20 presos que estábamos en esa zona, por lo menos 16 eran extraditables para el Estado mexicano y solamente 4 o 3 no éramos extraditables según la ley mexicana, ¿no? Y ahí te atreves a dudar de las propias leyes. Dices, ¿qué me hace creer, si yo soy inocente y estoy preso, qué me hace creer que estos señores que están a mi lado, en las tumbas de al lado, porque son tumbas cada una de esas celdas, en estas tumbas también son delincuentes? Pueden también ser inocentes porque como la ley se maneja, en ese momento se manejaba de esa manera tan pervertida en nuestro país, que se podían inventar crímenes y criminales, ¿no? Entonces, es un asunto muy duro que pretende lastimar a tu familia,
solamente me podía visitar en la celda, cada 8 días al penal. Mi hija había cumplido 18 años recientemente y fue la única persona de la familia que me visitó. Cada 8 días me visitaba. Tenía derecho de hablar conmigo de 9 a 1 de la tarde, pero casi siempre, cada 8 días, la cita la reducía a 1 hora, a 2 horas, a media hora en algunas ocasiones. O sea, era una cita en la cual tú tenías derechos de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde estar platicando con un familiar, y ellos hacían que la cita fuese cortita, porque la atoraban en la aduana, porque la molestaban, porque la humillaban, porque violaban su intimidad. O sea, fue un acoso brutal contra una jovencita de 18 años, permanentemente, permanentemente, cada 8 días. Lo mismo sucede con los demás reos. Esa cárcel es inhumana, no debiera de existir. A los reos que están en la zona de máxima seguridad, cuando los visitaban sus parejas para la visita conyugal, los guardias las toqueteaban, las molestaban, las acosaban, y regresaban los presos a sus celdas hechos una fiera, furiosos por las agresiones que habían sufrido sus parejas. O sea, esa celda es una celda, son celdas brutales, brutales, donde no ves a nadie, solamente hablas de pared a pared con tu vecino, y entonces es un proceso de tortura permanente, ¿no? Creo yo que pretenden generar un daño psicológico. No hay para nada rehabilitación en ese penal. Bueno, en ese momento no lo había, con Felipe Calderón al frente no lo había. Y me dicen que antes, en el gobierno de Fox, estuvo peor, porque un exgobernador de Veracruz fue secretario de Seguridad Federal y personalmente iba a torturar a los reos. ¡Wow! Ahorita recuerdo el nombre del exgobernador de Veracruz, el exgobernador de Veracruz que fue secretario de Seguridad. Ahorita te recuerdo el nombre. Ese personaje iba personalmente a torturar a los reos, y estuvo, por ejemplo, molestando. ¿Recuerdas que por los videoescándalos detuvieron al tesorero de López Obrador? Sí. Y estuvo preso ahí. Bueno, a este personaje, a Ponce. Ponce. A Ponce, estuvo preso. Lo estuvieron presionando para que involucrara a López Obrador, en el tema del manejo financiero. Y para que lo hiciera, le suspendieron las visitas, le suspendieron las llamadas telefónicas. Ya se ha referido Andrés Manuel a ese episodio, pero personalmente este exgobernador de Veracruz fue el encargado de hacerlo. Fue el exsecretario de Seguridad durante el proceso. Yunes Linares, Miguel Ángel Yunes. Ándale, un tal Yunes, que luego... esos Yunes son nefastos, esos Yunes. Y ahí ahí contaban las anécdotas, los demás presos te la gritaban de celda a celda, porque así estaba. Entonces, ese es un penal que busca exterminarte, que busca aniquilarte, que busca doblarte. Finalmente yo salí de 10 meses después de ese penal, porque les gané todo jurídicamente, porque no tenían elementos para sostenerme. Me llevan de ahí a Cuicatlán, estoy otros 8 meses en Cuicatlán, y en mayo del 2008 yo salgo, a principios de mayo, del 28 de abril del 2008 yo salgo libre. Pues mira, ahorita de lo que me has dicho tú, que se me hace durísimo, o sea, increíble, de verdad, te agradezco que nos estés difundiendo esa realidad que uno no la ve, o yo no la he visto, espero no que me toque algo así, pero que nos hayas dicho todo lo que ha pasado, me hace dolorosísimo. Incluso me pongo en los zapatos de tu hija con 18 años aguantando eso. Qué valerosa es tu hija.
de veras que yo creo que la formaste bien en ese punto de resiliencia y de fortaleza, porque No, aguantar eso de ver a su papá ahí y llegar ella a estar humillada así y ver en qué condiciones estás tú y no saber cuándo te van a soltar, porque así con todos los 14 delitos que mencionas era para que no se hubieran soltado. Nunca. O sea, 50 años de cárcel ahí para acabar pronto y que ella esté ahí y esté ahí y esté ahí cada semana para poderte ver en vez de más horas que les tocaba, por lo menos una hora o menos. Wow, habla muy bien del carácter y temperamento de ella, mis respetos, ¿eh? Mis respetos. Con no, 18 años aguantando eso, ¿eh? ella Una después, niña. ella después tomó su propio camino y ahora es escritora. Ella se dedica a escribir. Su primera novela se llamó Caballo Fantasma y ganó el premio Amazon de literatura. Ella se dedica a escribir actualmente. Mira, Ella agarró su camino y en eso está, dedicándose a la escritura. pues mira, vuelvo a preguntarte, ¿te arrepentiste en algún momento? ¿Te has arrepentido en alguna parte de lo No, que has no, hecho? no para nada, porque yo digo que cometemos errores políticos. Alguna vez platicaba de esto con el presidente, incluso discutíamos. Mira, el presidente López Obrador estuvo en distintas, bueno, Oaxaca es uno de sus estados favoritos, pero en el 2009 él recorre Oaxaca, los 570 municipios. Se dice así muy breve, pero Oaxaca, su geografía es muy compleja. Tenemos 570 municipios y tenemos cerca de 12,000 comunidades. Entonces, para recorrer un municipio, para llegar a un municipio, hay ocasiones en que hay que transitar en vehículo 12 horas, 14 horas y luego caminar otras 2 o 3. Entonces, el presidente recorrió los 570, acudió a las 570 cabeceras municipales. ¡Wow! Está increíble eso, ¿eh? Y, y, y platicamos en distintas ocasiones con él, y en una ocasión hablábamos de los errores políticos. Y dice, hay errores políticos que se convierten en crímenes, nos decía López Obrador, ¿no? Criticando a cierta izquierda. Dice, hay errores políticos que se convierten en crímenes. Y yo creo que cometemos errores y uno puede arrepentirse de los errores políticos que comete. Pero en este caso, enfrentar al PRI como lo enfrentamos en 2006, para nada me hace arrepentirme. Creo que fue un gran acierto, creo que lo volveríamos a hacer. Creo que acompañar a López Obrador ha sido un poco difícil. A mí me tocó ser su representante en el 2012 y en el 2018 ante el órgano electoral. Y antes lo representamos cuando Andrés Manuel pidió licencia al PT, perdón, al PRD para apoyar solamente al PT y al Movimiento Ciudadano, que fue en 2010. Lo acompañamos en esa aventura también, y a mí me comisionó, me dijo, entre los compañeros que estaban comisionados para trabajar con el PT en Oaxaca, me dijo, hazte cargo. Nos hicimos cargo varios compañeros, y ahí estuvimos. Hemos estado con el licenciado. Tengo el gusto de poder decir que soy su amigo. Recientemente estuvo por acá, nos abrazamos, platicamos brevemente, siempre anda las carreras, y pues él me ha hecho algunos reconocimientos en público, de lo cual yo me siento honrado. Por ahí tú puedes recuperar algún video cuando revises de una visita que hizo en diciembre del año pasado a Oaxaca, cuando el huracán hizo ahí un reconocimiento público a ese momento en lo particular. Qué difícil fue. Entonces, sí fue muy duro, pero lo más duro fue enfrentar una campaña millonaria de desprestigio contra mi persona y contra la familia. Es decir, el gobierno de Oaxaca invirtió millones de pesos en construirme una imagen de violento, de incendiario, de un troglodita, de una persona salvaje que estaba destruyendo Oaxaca, de ser el autor intelectual de muchísimas cosas, y sobre todo me construyó una personalidad. Me decía mi amigo Javier Corral, a quien por cierto le mando un saludo y una felicitación, va a ser senador por Morena. Me decía mi amigo Javier Corral, lo que pasa es que tú debías demandarlos por secuestro de personalidad, porque te secuestraron tu personalidad,
te la cambiaron y te hicieron presentar ante la sociedad como otra persona. Pero yo creo que es parte de la lucha, insisto, no nos arrepentimos para nada de ello. Creo que hay personas que han dado su vida porque este país sea un poquitito más justo. Creo que hay personas que se han jugado todo. Y a nosotros en Oaxaca en ese momento, esa parte nos tocó, estábamos colocados de este lado de la historia y dijimos, pues vamos a jugárnosla, ¿no? Y entonces nos la jugamos con Andrés y en ese momento del lado del pueblo, del movimiento popular, y pues valió la pena, es algo muy interesante, creo que Oaxaca se transformó, generó más conciencia, a partir de ahí luego un triunfo electoral que resultó una decepción en 2010, pero ahora esperemos que el gobierno de Salomón Jara logre una real transformación. Tengo el honor de participar como coordinador de su gabinete y estamos trabajando para que haya una real transformación en el Estado, desde las posibilidades que nos deja el sistema político mundial, ¿no? Porque Andrés Manuel, al igual que los gobiernos locales, pues tienen un margen que la globalización, que el sistema capitalista mundial te permite, pero el margen es estrecho. Vivimos en un mundo globalizado, somos los principales socios de Estados Unidos, tenemos originalmente un tratado de libre comercio con el cual nosotros cuestionamos una serie de cuestiones y hoy tenemos un nuevo tratado comercial que no deja de ser ventajoso para los gringos. Luego entonces, en ese contexto de globalización, en ese contexto de un mundo capitalista globalizado, el margen que tienen los gobiernos locales, pues es pequeño, pero en ese margen López Obrador está tratando de lograr una transformación y particularmente en el estado de Oaxaca está sucediendo algo que todavía no se alcanza a vislumbrar en México. En Oaxaca se está proyectando en lo que se le llama la vía interoceánica, una vía rápida para unir dos puertos muy importantes, el puerto de Salina Cruz con el puerto de Coatzacoalcos, para unir dos océanos, es decir, una vía alterna al Canal de Panamá, lo que lo colocaría al país en una situación geopolítica estratégica en el mundo. Oaxaca va a ser un punto de interacción planetaria con esta vía interoceánica. Es decir, ya tenemos el tren de carga que va a empezar a moverse, pero la idea es que lleguen los barcos, los grandes contenedores a Salina Cruz. El próximo lunes va a inaugurar el rompeolas ya en Salina Cruz, el presidente, que es como la piedra, la primera piedra de lo que será la vía interoceánica. La idea es que lleguen los contenedores al puerto de Salina Cruz y por tierra, por una vía rápida terrestre, se muevan al otro océano rápido, constituyéndose en una vía alterna al Canal de Panamá. Ahora precisamente que Panamá tiene problemas, está saturado el Canal de Panamá, se está planteando la vía del Istmo de Tehuantepec como la vía interoceánica alternativa. Bueno, esa situación va a colocar a México en otras condiciones de comercio para el comercio mundial. México va a ser punto central para el comercio mundial si se consolida esa vía interoceánica. Y Andrés Manuel está apostando muy fuerte a la infraestructura de nuestro estado, a la infraestructura del Istmo de Tehuantepec, insisto, de hecho andar el tren de carga, ya se está trabajando la vía, consolidando la vía, se está trabajando intensamente en los dos puertos, y bueno, ese proceso de transformación en una perspectiva global va a tener un gran impacto. De por sí ya estamos creciendo económicamente de una manera muy importante. Al día de hoy somos el país con segundo lugar en crecimiento económico según la propia OCDE. Según la OCDE, estamos creciendo al doble del promedio de la OCDE. El promedio de la OCDE es del 1.6% y la economía mexicana está creciendo al 3.2%.
Es decir, somos líderes, estamos antes que Estados Unidos, antes que España, antes que Portugal, antes que Japón. Portugal tiene un crecimiento de 2.3%, Japón de 1.9%, España de 2.5%, Estados Unidos de 2.5% y México está creciendo al 3.2%. Estas cifras les gustan mucho a los neoliberales, les gustaba mucho presumirlas, y hoy las tenemos nosotros porque tenemos un presidente con visión, con proyecto económico, que le preocupa el desarrollo económico del país, pero que además ha sacado a millones de mexicanos de la pobreza, y México está en el concierto mundial ya, en la perspectiva del comercio mundial, y México está trabajando para en el corto plazo ser un líder de Latinoamérica y, por qué no decirlo, del mundo. Mira, Brasil era una potencia suramericana y hoy nosotros estamos disputando esa posibilidad a nivel mundial y con el liderazgo de López Obrador y seguramente más adelante con el liderazgo de una gran mujer. Pues mira, la verdad es que nos dejas muy impactado por varias cosas que estás comentando. Sabemos de ese desarrollo que se está ya puntualizando y que nunca se había hecho, porque esa idea es vieja, muy vieja, que ojalá y se hiciera un canal así, una conexión entre Oaxaca y Veracruz, entre esos dos puertos, y el único que la llevó a cabo pues fue el presidente, para acabar pronto. Esa va a ser una de las grandes, grandes obras, legado de su sexenio, que es parteaguas en la historia, ahora sí, del país y de toda América Latina y de todo el comercio mundial. Esa es una de sus grandes, grandes obras. Y te digo, pero no deja de llamarme la atención lo que te ha tocado vivir a ti, lo que has pasado, que sigas dando la lucha desde la izquierda, que no hayas traicionado tus ideales, que no te hayas traicionado a ti, que hayas tú sido víctima escandalosa del famoso lawfare, porque en ese momento no estaba ni acuñada, no estaba ni acuñado ese término, de inventarte un problema legal para acabar con tu vida personal y familiar, marginar y alinear a ti y a los tuyos, a los que son gente tuya, a través de ese juego de inventar acusaciones sin fundamento, que afortunadamente después se cayeron solas, pero que en ese momento que las vives es un infierno. Yo quiero recordar que nosotros en este programa hemos apoyado esa lucha. Ya hay una organización mundial de lawfare con Enrique Pisolato, que fue la primera víctima, siendo él presidente del Banco de Brasil, la primera víctima del lawfare antes que Lula, y que él mismo nos llegó a decir que la primera esposa de Lula, precisamente falleció porque no aguantó el lawfare, el escarnio público que era motivado por esos medios totalmente vendidos y manipulados gracias al poder. No aguantó, como que cuando termina Lula su presidencia, que termina hasta con un 70-80% de popularidad, y después cuando lo acusan de que porque es dueño de 2 departamentos, en los cuales esos departamentos, al no figurar su nombre, precisamente lo hacen que él sea el dueño de ellos, porque así fue. No aguantó ella y falleció. O sea, es algo muy complicado, no mucha gente aguanta eso que tú pasaste y que pasó tu hija y que pasaron la gente que también se aventó la lucha contigo y que también fue preso. Me agrada verte fuerte, que no te has rendido, verte optimista. O sea, eso está cañón, como diríamos acá en el norte. Está cañón, está cañón que seas optimista y que sigas en la lucha. Me gustaría que realmente, digo, las pláticas las hacemos en una hora, un poco más, y no sé qué tan ocupado estés, pero antes de cerrar, me gustaría que nos dieras una perspectiva que nos la has dado, nos la has ido dando, de lo que es para ti el país ahorita, de lo que podemos aspirar, lo que está en juego en el país, y la perspectiva mundial que ves, dado el conocimiento que tienes tú, porque tú de primera mano has vivido vicisitudes, estuviste, tengo entendido, hasta en Nueva York, viendo el drama de los migrantes, has estado participando en los partidos de izquierda, llegaste a crear uno y luego ahí en Oaxaca te saliste porque obviamente viste algo que no te gustó. O sea, tu compromiso es total con la causa de la izquierda y eso ya es algo interesante. Y también tu participación, obviamente, pues lo que pasó en Oaxaca, no deja de llamarme la atención que Bonaventura de Sousa dijera que lo que pasó allá en Oaxaca, en ese periodo en el que tú estabas ahí como líder visible, le hicieron parangón
con la Comuna de París, para que lo haga eso Bonaventura de Sousa, que ya lo tuvimos aquí con nosotros platicando también El sobre maestro, el maestro, muy interesante. O sea, aquí en el norte esas cosas a veces se olvidan, porque a veces el norte parece que está más conectado hacia Estados Unidos, ¿sí? Esa es la verdad. A veces aquí, les digo yo, somos la orgullosa y altiva sucursal de McAllen, Texas, ni siquiera de Dallas o de McAllen, o sea, y a eso se aspira. Entonces se pierden ese tipo de hitos en los que tú has estado involucrando, que de alguna forma, como bien dices tú al empezar la charla, esto tiene que ver, todavía repercute ahorita, porque esos anhelos de transformación, por decirlo así, se dieron allá en Oaxaca. Pero hemos estado estrechamente vinculados el norte y el sur. Y da la casualidad de que el norte y Oaxaca particularmente, tú recordarás una ciudad que existía en la frontera que se llamaba Paso del Norte. Esa ciudad se llama ahora Ciudad Juárez. Exacto. En honor a un destacado oaxaqueño. Y desde el norte se construyó precisamente la reconstrucción, valga la redundancia, desde el norte Juárez impulsó, con el apoyo del norte, Juárez retomó el gobierno, Juárez reconstruyó la república desde el norte y hemos tenido una estrecha vinculación. El norte ha sido clave en las luchas populares, en las luchas de la revolución, de la independencia y de la reforma. Y desde luego el desarrollo económico del país ha sido desigual y eso lo entendemos, ¿no? Entendemos el desarrollo de Nuevo León que le ha dado a nuestro país una proyección distinta, que le haya dado una solidez económica distinta, un desarrollo económico distinto, pero creo que nos complementamos. Creo que el norte y el sur se complementan. No hay una competencia, por el contrario. Creo yo que el futuro de México es de entrada un futuro democrático. Esto ya nadie lo puede detener. O sea, se acabó el régimen de partido de Estado. Mira, a nosotros como jóvenes nos decíamos cuando éramos jóvenes universitarios, teníamos los 22 años, decíamos, es que el principal obstáculo para que primero podamos tener un gobierno democrático en el país y luego podamos aspirar a un gobierno de izquierda, es que hay que acabar con el régimen de partido de Estado. Teníamos un partido hegemónico en el país que llegaron a llamar la dictadura perfecta, Mario Vargas Llosa, discutiendo con Octavio Paz en un foro convocado por Octavio Paz y por la revista Vuelta, que ahora es Letras Libres. Ellos convocaron a un foro muy interesante que se llamó Experiencia de la Libertad, pero estaba encaminado ese debate a tener una perspectiva del país y de la situación política que vivíamos. Sin embargo, Vargas Llosa les raya el cuaderno, les raya el evento y les grafitea: México es la dictadura perfecta. Y el escándalo, la nota es, no el foro La Experiencia por la Libertad, ni siquiera la defensa que hizo en esos momentos Adolfo Sánchez Vázquez del socialismo, que fue una defensa magistral. Hay que revisar ahí ese debate. Casi al cierre, el maestro Adolfo Sánchez Vázquez hace una defensa del socialismo. En ese momento había caído el muro de Berlín, estaba la discusión sobre la crisis de las ideologías, hablaba de la crisis de los paradigmas. En ese momento, el cuestionamiento central que salta a la vista es el de Mario Vargas Llosa. Bueno, durante más de 70 años tuvimos un régimen de partido de Estado. Eso no puede seguir existiendo en este país. Luego tuvimos una alternancia tramposa, traicionada por los responsables de la transición, traicionada. Fox pasará a la historia como un traidor a la democracia. Eso fue Fox, teniendo la gran posibilidad, viniendo de un partido que en algún momento había sido opositor, que había cuestionado al régimen, traicionó la posibilidad de cambio mediante esa vía, la vía de la alternancia.
Entonces, esa falsa alternancia también resultó una farsa. Hoy tenemos la posibilidad de avanzar hacia una verdadera democracia, primero, políticamente hablando, pero una democracia que vaya más allá de escoger en las urnas a nuestros gobernantes. Una democracia verdaderamente participativa, que es lo que tenemos que construir por un lado. Económicamente, el panorama pinta bastante bien para México. El presidente de la República ha sentado bases para un desarrollo económico de mediano plazo, para que México no siga siendo aprovechado nada más por las grandes transnacionales. Hay un andamiaje jurídico que está encaminado en esa perspectiva y que lo podemos consolidar. Un régimen que rescate lo mejor de lo que fue un Estado que se preocupaba por los más débiles. Yo estoy convencido que los estados más fuertes son aquellos que se preocupan por los más débiles. La frase, pues, de que por el bien de todos, primero los pobres, creo que sigue siendo válida. Y entonces creo yo que en el corto plazo, con un gobierno como el que se prevé, las encuestas así lo dicen, que al día de ayer mismo Mitowski, que es una empresa que para nada tiene que ver con Morena o está cercana a la izquierda, reconoce que estamos pues en la gran posibilidad de que Claudia Sheinbaum sea la presidenta. Ante esa posibilidad real, creo que el futuro es promisorio. Primero, porque Claudia es una científica. Segundo, porque es una mujer ambientalista. Tercero, porque viene del movimiento. Cuarto, porque está comprometida con la transformación y con el proyecto de transformación. Creo yo que también el papel que ha jugado México ante los Estados Unidos durante el gobierno de López Obrador ha sido un papel decoroso. No somos ya el patio trasero de los Estados Unidos, ya la DEA no hace lo que quiere en nuestro país, ya el Fondo Monetario Internacional no es quien dicta nuestras políticas económicas, las dicta nuestro propio gobierno, y creo yo que en esa perspectiva el futuro para México es promisorio. Estamos creciendo, la macroeconomía nos dice que vamos muy bien, la macroeconomía nos dice que tenemos 10. Luego entonces, creo que hay un buen futuro para México. Tenemos que enfrentar dramas como el de la migración. Ese es un gran problema. Tenemos que enfrentar dramas como el drama del juvenicidio. Ese es otro gran drama para el país. Tenemos que enfrentar grandes dramas como el drama del consumo de sustancias químicas que afectan a la juventud. En Oaxaca, por ejemplo, y en el sureste en general, hay un grave problema que es el creciente consumo de cristal. El cristal es una droga letal, que debemos de enfrentarla. El Estado mexicano tiene que diseñar políticas para ello. Sí son importantes las becas, muy importantes las becas Benito Juárez. En Oaxaca tenemos dos programas de juventud muy interesantes. Recientemente el gobernador Salomón Jara ha hecho andar un programa que se llama Mi Primera Chamba. Todos los jóvenes egresados de las universidades tienen derecho a tener un primer empleo con un ingreso de 7,600 pesos mensuales de entrada en el área para la cual ellos estudiaron. Es decir, tú estudiaste educación, en el área educativa se te va a ofrecer una oportunidad laboral con un ingreso de 7,600 mensuales en el primer año, con la posibilidad de que si tu desempeño es el adecuado, tienes un buen desempeño durante un año, pues el próximo año puedas ingresar incluso a la propia estructura gubernamental, porque tuviste un muy buen desempeño. Entonces, sí son importantes ese tipo de programas. Tenemos una tarjeta joven, mediante la cual los jóvenes pueden ir al cine, comprarse un libro, etcétera. Es muy importante. Y las becas Benito Juárez del presidente, pero no son suficientes. Tenemos que ir a fondo para enfrentar ese tipo de problemas, para que los jóvenes no tengan que dejar su país para buscar mejores oportunidades. En Oaxaca teníamos un sistema de universidades que se le conoce como
sistema SUNEO, un sistema de universidades de excelencia que hay en el estado, y los profesionistas están emigrando a otros países. Estamos preparando profesionistas para Canadá, para España, para Estados Unidos. Yo creo que se les tienen que brindar opciones. Para ello, ahorita el gobierno de Salomón Jara está diseñando una política que permita buscar opciones laborales en esta perspectiva de la vía interoceánica, es decir, que puedan obtener opciones laborales sólidas, profesionales aquí, que les satisfagan aquí en Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec, en esta perspectiva del proyecto interoceánico. Se está trabajando ya para ello. Hay una interacción entre las distintas instituciones educativas y nuestra Secretaría de Educación Pública. Yo creo que se tiene que ser, por ahí están los caminos, y tenemos que meter la educación mucho, 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 mucho a la promoción de la lectura. Creo que por ahí están los caminos. Mira, dijiste cosas bien interesantes que me llamaron mucho la atención, pero que no voy a tocar ahorita por cuestión de tiempo, como la tarjeta que les permite comprar a los jóvenes ir al cine y libros. Me interesa mucho, para cerrar, ¿cómo te ves tú? Bueno, ¿Hacia dónde vas? Yo soy parte del gobierno del gobernador Salomón Jara, y desde muy chavo, desde muy joven, nosotros aprendimos a pensar en la perspectiva del colectivo, en la perspectiva de proyectos en los cuales no estés tú en el centro. A menos a mí no me interesa pensarme como un quien encabece tal o cual cosa o quien esté al frente de tal o cual proyecto. Yo estoy convencido de que al día de hoy el proyecto de Claudia Sheinbaum es un gran proyecto y me siento parte de él, y actualmente me siento identificado con el liderazgo del gobernador Salomón Jara, y estoy trabajando en ello. Si en algún momento algo no me gusta, lo voy a decir, porque si algo acostumbro, aunque me meta en problemas, es decir lo que pienso. Desde muy chamaco, ese ha sido el problema en la casa, en la familia, entre los amigos. Uno dice lo que piensa, y bueno, pues por eso a veces se mete en problemas. Y aquí con el gobierno de Oaxaca, con los gobiernos de Oaxaca, siempre fue el problema, ¿no? O sea, en Oaxaca derrotar al PRI no fue fácil. Deconstruir el poder del PRI en los municipios, en las regiones, fue un trabajo de mucha gente. A mí me tocó recoger a compañeros que recientemente fueron asesinados. Estoy hablando de, durante el salinato nos mataron a muchísimos compañeros muy valiosos aquí en Oaxaca. A mí me tocó estar en eventos donde fueron asesinados compañeros. Tengo la suerte de estar vivo porque fue una etapa dificilísima en Oaxaca. Muchos compañeros, otros compañeros dirigentes, mis amigos más entrañables en Oaxaca, ya no están conmigo porque fueron asesinados por los gobiernos priistas. Yo puedo recordar a varios de ellos, ya no están con nosotros. Entonces yo me veo como parte de un proyecto de transformación de este país, como parte de, tratando de aportar mi experiencia y tratando de aportar pues mi optimismo, porque se puede construir un mundo mejor, porque otro mundo mejor sí es posible. Vaya, me dejas así atónito con todas las cosas que me estás comentando, lo que has pasado, y que no te rindas. Ya no te quisiera quitar yo más tiempo, porque a pesar de que es sábado y entre comillas es un día no laboral para el cargo que tienes, bien sabemos que eso no es verdad. Que a final de cuentas tienes que seguir atendiendo cosas de tu responsabilidad. Te quiero agradecer de veras esta charla que nos diste. Me quedo con ganas de saber más, con ganas de molestarte después. A la orden, Héctor. Digo, para ver cómo ves tú. Estoy a tus órdenes, tú me dices cuándo seguimos charlando, del tema que tú gustes. Estamos a la orden, Héctor. Y felicitarles por este esfuerzo, por el trabajo que hacen ustedes en Latinidades. Entonces, quedo a tus órdenes. No, te lo agradezco mucho, no te quiero quitar ya más tiempo, de veras que tengas buen fin de semana, y gracias por esta charla. Me dejaste pensando en demasiadas cosas que ya no me acordaba. Vivimos una situación muy complicada en el país, y todavía se vive en ciertas partes que se resisten a cambiar, ¿no? Pero
sí hay esperanza, ¿eh? El cambio este que costó tanta sangre, porque eso costó sangre, sueños, vidas truncadas, vidas mutiladas, tiene que darse al fin de cuentas, Flavio, tiene que darse. Qué bueno que lo están haciendo ustedes allá y de esa manera en Oaxaca. Me gustaría que en mi estado se dé, porque mi estado todavía está secuestrado por el famoso grupo de los 10, que son las 10 empresas que ven como Nuevo León, porque ni Nuevo León existe, además existe Monterrey como si fuera su ranchito, ¿no? Esperamos que aquí se haga una especie de reestructuración como se hizo allá en Oaxaca, que aquí les aterraría eso, que viniera una especie de Flavio acá a Nuevo León, wow, olvídate. Pero es lo que necesita el Estado, en mi Estado, ¿no? Porque ahí está secuestrado para acabar pronto todo desde el agua. Pero te mando un fuerte abrazo. Me gusta, a ver si hay oportunidad luego saludarte otra vez en persona, ya sea en México, ya en Oaxaca, o en un momento dado, incluso aquí, en una visita tuya aquí a Monterrey, a saludar a amigos que tienes aquí. Los esperamos por Oaxaca, dense una vuelta, pueden ahora disfrutar con mucha facilidad de nuestras playas, llegar de la ciudad a las playas o de las playas a la ciudad. Hay distintas rutas para disfrutar de nuestro estado y también conocer un poquito de nuestra cultura, que es muy vasta. Pues estamos a tus órdenes, les mando un gran abrazo para allá, para Pues mira, Monterrey. te lo agradezco. Me dice el productor, dice, oye, por favor, oye, nos interesa mucho difundir a su hija y con su libro. Le dije, bueno, luego te pedimos el dato, porque también apoyamos No, este tipo de te lo paso, cómo no. manifestaciones. Y de veras, de corazón, te agradezco este tiempo que nos diste y me dejas con un grato sabor de boca, de veras. Pero también así, que digo, ¿cómo pasó esto? Qué bárbaro, es que de veras que no necesita uno ver películas que en el cine extranjeras de drama, de cuestiones políticas. Con lo que vivimos aquí es más que suficiente y no hay películas de eso, no suficientes películas ni suficientes libros. Hay dramas que están todavía ahí. Cierto, un escritor muy querido, periodista, productor cinematográfico, un chingonazo, mi amigo Diego Osorno, escribió Oaxaca Sitiada, que es de esas tierras, es de Nuevo León, el Sí, Diego. sí. Escribió Oaxaca Sitiada, él fue un cronista puntual de ese movimiento, se lo recomiendo. Les recomiendo Oaxaca Sitiada de el gran Diego Osorno, por cierto, de Nuevo León. Le abrazo con cariño al gran Diego. No, te agradezco y ya, ahora sí no te quito más tiempo. Que tengas buen día. Nos vemos pronto. Mucho gusto, hasta luego. No.